Muy bien, ya, comenzamos. Entonces, a ver, ¿cuántos vamos? Ya, vamos 7. Ah, ya, vamos 10. Ya, listo. A ver, un momento, compañero. Ya, listo. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando del socialismo científico representado por este señor que vendría a ser Carlos Marx. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se dice lo siguiente, ¿ya? La piedra angular de este pensamiento es una interpretación nueva de la historia. Y acá encontramos un término que va a ser muy importante, que vendría a ser el materialismo histórico, ¿ya? El materialismo histórico, ¿ya? Y, y miren lo que dice aquí, ¿eh? Este término también es importante, ¿ya? En su ficha, por favor, lo subrayan, que vendría a ser el manifiesto comunista, ¿ya? El manifiesto comunista, y acá aparece el término comunismo, ¿eh? Nótenlo bien, el término comunismo, lo que les había comentado, ¿no? A los seguidores de las ideas de Marx se les conoce como comunistas, ¿no? En este caso, ¿no? A ver, acá nos explica, ¿sí? Miren, dice, materialismo histórico, ¿qué quiere decir el materialismo histórico o qué significa? El materialismo histórico significa que el desarrollo de la historia, ¿ya? Significa que el desarrollo de la historia está determinado por factores económicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos señores empiezan a proponer, ¿ya? Empiezan a proponer que la historia se mueve por lucha de clases, en este caso clases sociales, ¿no? Los obreros contra los empresarios, ¿no? Los obreros en contra de los dueños de las fábricas, ¿no? Y esto es lo que se menciona a continuación. Dice, la lucha de clases es el motor de la historia, la lucha de clases, ¿no? ¿Qué es lo que mueve la historia para un marxista? En este caso vendría a ser la lucha de clases, ¿ya? Y acá nos habla de Karl Marx, ¿no? Ajá, aquí está, por ejemplo, Carlos Marx concibe la historia como una lucha de clases. Y dice Carlos Marx que desde las primeras comunidades, ¿no? Las comunidades primitivas, ¿no? Las comunidades primitivas, en un principio, nadie era dueño de nada. Nadie era dueño de nada, todos los recursos, todo era para todos, ¿no? Sin embargo, con el paso de los tiempos, ¿ya? Con el paso del tiempo, ¿no? Eh, esta comunidad se fue deformando debido a que empezaron a surgir propietarios, ¿no? Personas que se adueñaban, ¿no? De los medios de producción, ¿no? Y acá se menciona su obra más importante, que vendría a ser El Capital, que lo redacta en 1867. En esta obra, ¿ya? Marx habla de varios temas relacionados a la economía, ¿no? En este caso habla, por ejemplo, de la plusvalía, que ya vamos a ver qué significa, ¿no? Y, eh, y en este caso, Marx abogaba por una nueva organización que no solamente, eh, que no solamente buscaba derechos laborales, sino que él iba más allá. ¿En qué sentido? Que él iba no solamente a que el dueño de la fábrica reconozca derechos o pague bien o reconozca ciertos beneficios, sino que él apuntaba a que el dueño de la fábrica perdiera la propiedad sobre su fábrica y que la propiedad de la fábrica pasara a mano de los trabajadores, ¿no? Algo que, bueno, en su aplicación obviamente no resultó, ¿no? Entonces, con todo este preámbulo, chicos, ¿ya? Vamos a resolver las preguntas, ¿ya? Aprovechando que nos quedan aún,
8 minutos, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Qué pasó? Ya, muy bien. Entonces, comenzamos con la pregunta número uno, ¿ya? Dice, según el socialismo de Marx y Engels, se afirma que, esto fue una pregunta de admisión en el año de San Marcos, en el año 98, ¿ya? Dice, la plusvalía es lo justo, es el justo precio por el trabajo obrero. Ya, no. La plusvalía vendría a ser ese trabajo. La plusvalía, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía vendría a ser el trabajo que el obrero genera, las ganancias que el obrero genera y que el dueño de la fábrica no le reconoce. Por ejemplo, si un obrero produce 20 soles, digamos, ¿no? Produce ganancias de 20 soles, el dueño de la fábrica se queda con 18 y le da al obrero solamente 2 soles. Entonces, ¿qué pasa? Hay un plus valor, un valor que no se le reconoce al trabajador. Pero ya, en este caso, esta opción no es correcta. El capital es la fuente de toda riqueza y bienestar. Ya, no. El trabajo y el capital dan valor a los productos. El trabajo es solo un instrumento de producción. La plusvalía es, ajá, esta es la opción correcta. ¿Ya? Esta es la correcta, ¿ya? La opción correcta es la E. La plusvalía es el trabajo excedente no remunerado, ¿ya? Por el patrón, ¿ya? Esta es la opción correcta, ¿ya? La pregunta E, ¿ya? Ya, continuamos. Las observaciones del estudio de la clase obrera en Inglaterra, escrito por Engels, ¿ya? Engels era compañero de Carlos Marx, ¿ya? Tenían similitud con las que había realizado la Comisión Parlamentaria Inglesa. No obstante, existía una importante diferencia en lo referente a... Ajá. A ver, ¿cuál es la diferencia? Dice, las manifestaciones del problema humano en lo sanitario, no. La condición de vida de los trabajadores en las minas inglesas, no. Los cambios que deben realizarse en la estructura familiar, ajá. Engels se fijó mucho, ¿ya? Engels fijó su atención en el tema de cómo la familia está estructurada. Según Engels, en la familia, el padre, ¿no? El padre dominaba a la madre y a los hijos. La madre y los hijos vivían sometidos por el padre. Y Engels decía que esa misma figura se repetía en la sociedad. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los obreros, vivían sometidos por el padre, que en este caso vendría a ser el dueño de las fábricas, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo esta idea es plasmada desde la familia hacia la sociedad mediante la relación de obrero y empresa, ¿no? Entonces, aquí la opción, ¿ya? La opción va a ser esto, ¿ya? Los cambios que deben realizarse en la estructura familiar. Engels propone que se debe cambiar esta estructura, ¿no? De dominio, que según él veía, ¿no? Que los padres era como el patrón de una empresa, ¿no? Muy bien. Seguimos. En la pregunta 3 se menciona lo siguiente. Dice, según Marx, cuando un sector de la sociedad se apropia de los medios de producción, que eran de uso común, ¿ah? Dice, surge el proletariado, se origina la industria, desaparece la propiedad colectiva, ¿ah? Aparece la propiedad privada, se desarrolla la burguesía. Ajá. Entonces, aquí la opción es la siguiente, la propiedad privada. Porque recuerden que, según Marx, él decía que en un principio la sociedad no era así, todo era de todos. Los recursos, las herramientas eran de uso común. No existían dueños, no existían dueños, ¿ya? Entonces, ajá, muy bien. Ah, disculpen, en el chat estaban poniendo las opciones. Ya. Muy bien. En la 4 dice, propuso resolver el problema obrero.
mediante el establecimiento de cooperativas, cuyas ganancias beneficiarían a todos sus socios. Ya, recuerden, a ver, ¿qué opción sería? Recuerden que en la ficha hemos visto que el que propone las cooperativas, ¿ya? El que propone las cooperativas es Robert Owen, ¿ya? Acá menciona, ¿ya? Eso no lo habíamos subrayado, ¿ya? Entonces, si es Robert Owen, la opción vendría a ser la D. Chicos, vendría a ser la D. Muy bien. Continuamos. La número 5 dice, aquellos pensadores que sostenían que la reforma de la sociedad podía lograrse sin recurrir a la violencia. Y ajá, muy bien, el tema de la violencia. Para Carlos Marx, él se ponía a pensar y decía, bueno, el dueño de la fábrica no va a querer perder su fábrica. El dueño de la fábrica va a defender su propiedad. No va a querer no va a querer ceder su propiedad a los trabajadores. Entonces, si el dueño de la fábrica no va a querer ceder su propiedad, habrá que hacerlo a la fuerza, ¿no? Y aquí surge el tema de la violencia. Y miren, dice, aquellos pensadores que sostenían que la reforma de la sociedad podía lograrse sin recurrir a la violencia. Ajá, acá estamos hablando de, en este caso, de personas que están hablando de que no se recurre a la violencia, ¿no? De que no se recurre a la violencia. Dice, aquellos pensadores que sostenían que la reforma de la sociedad podía lograrse sin recurrir a la violencia ni a la lucha de clases, sino por medios pacíficos, pertenecen a la corriente ideológica del, ya, bueno, en este caso, el fascismo no, porque el fascismo vendría a ser una ideología de autoritaria, ¿no? Más bien violenta. El fascismo es violento, ¿ya? En este caso, chicos, la opción vendría a ser socialismo utópico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el socialismo científico, al contrario, el socialismo científico propone que tiene que haber lucha de clases. Recuerden que el socialismo científico propone la lucha de clases, propone la violencia para poder alcanzar, para poder lograr sus objetivos. El anarquismo vendría a ser una corriente política que abogaba que no había autoridad por encima de nadie, ¿no? Y bueno, también recurría a la violencia, ¿no? En este caso, el conservadurismo se descarta porque no es una opción que esté considerada a continuación. Muy bien, continuamos. El socialismo utópico y científico surge en el siglo. Ya, habíamos visto que muchos de los pensadores del socialismo utópico pertenecen al 1700, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, en Robert Owen, ¿no? 1700, 1800, ¿no? Y sus pensadores, la mayoría de ellos, en 1700, 1800, ¿ya? Entonces, si ellos plantean sus ideas en 1800, ¿a qué siglo pertenecen? ¿A qué siglo pertenecen si es que ellos proponen sus ideas, a ver, disculpen, en el año 1800? A ver, un momento. A ver, los comentarios, a ver, los leo. Ya. A ver, dice la E, ya. En este caso la E siglo XXI. Ah, no, perdón. Ajá, 19. Ajá, muy bien. 1800 es el siglo XIX, ¿ya? Y si es el siglo XIX, la respuesta vendría a ser la D, ¿ya? Muy bien, la D. Ya, a ver, continuamos. Dice, es un postulado básico del socialismo científico desarrollado por Marx y Engels. Dice, a ver, Marx y Engels, ¿qué proponen? Dice, el Estado es el mediador de las luchas sociales. Ya, podría ser. La sociedad es inmutable y eterna. ¿Qué significa inmutable? Inmutable es aquello que no cambia, ya, esto no se descarta. C. La defensa de la propiedad privada hace poderosa a las naciones del mundo. Al contrario, ellos creían que se debía abolir la propiedad privada. Nadie tenía que ser dueño de nada, ¿no? O mejor dicho, una sola persona no podía ser el dueño de todo, ¿no?
el papel protagónico del individuo en la historia, la lucha de clases es el motor de la historia. Ajá, aquí está el postulado del socialismo científico, ¿ya? El socialismo científico sostiene que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿ya? Muy bien. A ver, la 8. Gran amigo y colaborador de Karl Marx. Es el autor de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Qué opción creen que sea? ¿Qué opción creen que sea en este caso? Habíamos visto, habíamos visto que Marx tenía un amigo que vendría a ser Friedrich Engels. ¿Ah? La opción es la A. ¿Ah? Exacto, muy bien, Gianfranco. La A. ¿No? Habíamos visto que incluso, miren, una de las obras de Friedrich Engels es El origen de la familia. Y en una de las preguntas habíamos visto que él proponía que la familia debía reestructurarse, ¿no? En la pregunta 2, ¿no? Porque Engels pensaba eso, ¿no? Que mucho de la familia se proyectaba a la sociedad y que por tanto, si cambiamos la familia, ¿no? Si cambiamos la estructura familiar, eso se va a reflejar en la estructura que se ve en la sociedad, en este caso en la relación eh, empresario-obrero, ¿no? Ya, muy bien. Postuló la idea, la pregunta 9, la idea de una sociedad industrializada, pero no regida por empresarios, sino por un consejo de científicos que cuidase de la educación, la justicia y la asistencia generalizada. Ajá. Eso sí lo vimos, ¿eh? Lo vimos aquí, el conde Enrique de Saint-Simón. Entonces, la opción correcta vendría a ser la B, chicos. Y bueno, finalmente, ¿quién es el autor de observaciones sobre el efecto del sistema manufacturado? Ya, aquí esta pregunta, eh, ay, perdón, ya, no lo habíamos visto por aquí, ya, pero en este caso, el autor de esta obra, ya, vendría a ser, acá está, ya, ay, me salió muy derecho, ya, vendría a ser Robert Owen, ya. Ahora, ¿qué es un sistema manufacturado? ¿Ya? A veces vamos a encontrar algunas palabras, ¿ya? Que quizás nunca antes hemos escuchado, como manufacturado. Manufacturado era un término para mencionar o para poder dar a entender que algo había sido hecho por las manos, o sea, algo que es fabricado, ¿no? Manualmente, ¿no? La manufactura, ¿no? Algo que es trabajado, ¿no? ¿Ya? Es como decir un producto, ¿no? Solo que en ese tiempo se le conocía como ese término. Y bueno, en este caso, la opción correcta sería la D, chicos. Bien, entonces, en las demás páginas hay algunas preguntas, ¿ya? Cuyas respuestas la van a encontrar en el texto, ¿ya? Y hay unas actividades eh, que ya se va a estar revisando cuando toque, pues, ¿no? El tema de la revisión de avances, ¿ya, chicos? Entonces, eso sería, exacto, muy bien, Gianfranco, Robert Owen. Ya, listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estaríamos viendo la próxima semana para el repaso. Disculpen, ¿cómo se llama?